Hoy estamos hablando de espina bífida. Fuimos a consultar al doctor Erwin Caegua, que es director de la Federación Internacional de Espina Bífida, y nos cuenta de qué se trata, cómo se detecta y fundamentalmente cómo se hace respecto a este diagnóstico. La espina bífida es parte de los problemas que tienen que ver con anomalías congénitas, especialmente del sistema nervioso central. Dentro de las enfermedades que pueden ser causadas por aspectos relacionados a, digamos, deficiencias por consumo de ciertas vitaminas, especialmente en este caso el ácido fólico. Bajo estas circunstancias, la espina bífida se produce cuando el embrión, entre los 1 a 28 días del embarazo, se vuelve a abrir o no cierra bien ese tipo de problema. Existen estudios previos que pueden realizarse en pacientes, tanto sanguíneos como pueden realizarse estudios ultrasonográficos. Sin embargo, son los estudios normalmente ultrasonográficos que de forma más específica pueden determinar la presencia de este tipo de anomalías. Los estudios que se hacen en sangre son estudios más generales que dan indicios de la presencia de una anomalía, pero no necesariamente tratan sobre algo relacionado a, como decir, es un defecto del tubo neural. Cuando estamos hablando de los efectos de espina bífida, estamos hablando esencialmente de dos aspectos. Uno, cuando hablamos de la morbilidad en sí, es decir, la enfermedad que puede haber, y lo segundo es la mortalidad. Lo más grave es que pueden causar muerte en un paciente si no es tratado de una forma oportuna. Y por el otro lado, la morbilidad son las enfermedades que pueden o que pueden presentarse producto de una persona que tiene una lesión. Por ejemplo, infecciones en el sistema nervioso central que no solamente son difíciles para el paciente, son difíciles de manejar, pero también existe otro tipo de complicaciones como problemas urológicos, intestinales, sexuales, que vienen producto de una lesión en el sistema nervioso, específicamente en la parte de la espina. Una de las principales maneras de saber si una intervención que se realice, ya sea la suplementación de ácido fólico o fortificación, es necesario poder cuantificar qué tan efectivo esto está siendo, y la vigilancia es uno de los principales desafíos que hay, y es hacia donde se está dirigiendo mucho de la investigación. Otra área de investigación es precisamente métodos. Por ejemplo, la fortificación, que consiste en lograr colocar ácido fólico en alimentos de alto consumo con la finalidad de que las personas le llegue en su dieta. Y cuando esto falla, entonces llega la suplementación, que es tomar una tableta. Los estados están haciendo mucho en relación a lograr fortificación con ácido fólico de harinas, de trigo. Hay otras intervenciones un poco más fuertes, por ejemplo, aquellas que tienden a utilizar alimentos genéticamente modificados con la finalidad de lograr de que ciertos micotoxinas es un tóxico que puede causar en un momento dado, al exponer a una mujer dentro del alimento, este tipo de cosas, a una posibilidad de tener un bebé con defectos del tubo neural. Esto es en algunos países más del lado sur de América. En Centroamérica, los principales esfuerzos se están haciendo a través de la vigilancia, le están poniendo mucho énfasis en la fortificación y en la suplementación de ácido fólico. Bueno, siempre pasan estas cosas y uno dice, bueno, ¿cómo se previene esto? Insistimos en que el ácido fólico juega un papel fundamental y es clave para poder revertir una situación o para evitar que esto se pueda desarrollar en el desarrollo de un feto, en un bebé, en un embarazo normal. Que siempre lo que pasa, igual nosotros tenemos, como bien decía el doctor en la nota, una ley de fortificación de harinas. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar justamente esto. Lo que pasa es que la mayoría de las mujeres en edad fértil no consumen demasiada harina, ¿sí? Por una cuestión de querer hacer dieta o demás, es lo primero que se saca. Entonces, es por eso que muchas mujeres, cuando quieren tener un bebé y consultan con su ginecólogo, ya se indica la suplementación con ácido fólico. Pero lo que es importante saber es que no sirve si se toma ya cuando uno está embarazada. Lo importante es tomarlo previamente. Igual esta planificación familiar es clave y es fundamental.
Totalmente. ¿Por qué? Porque puede llegar, algunos estudios hablan de una reducción del 70% de estos alteraciones o déficit del cierre del tubo neural. Entonces... Bueno, y preguntarte también, digo, para empezar a poner blanco sobre negro, si uno detecta esto a tiempo durante el embarazo, que es un poco lo que yo había presentado al principio del programa, ¿tenés la posibilidad de revertir esta situación de manera intrauterina? En general, no, intrauterina no. Hay algunos trabajos donde se trató de hacer cirugía intraútero, pero no tuvieron resultados, digamos, demasiado positivos. Sí habría alguna mejoría con algo que se asocia bastante, vamos a hablar ahora, que es la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido dentro de todo el sistema nervioso central, pero no hay una relación. Lo que sí, la detección temprana sirve para saber cómo hacer el tratamiento después. Y después tratar de entender que la espina bífida, que es el más común de estos déficits del tubo neural, básicamente es que no se cerró bien la columna atrás. ¿Sí? Entonces, esta imagen, yo les preguntaba honestamente por la ignorancia, esta imagen que nosotros veíamos, lo que se ve es así, un bebé nace y uno ve eso. Uno lo que ve es eso, entonces tiene distintas clasificaciones. La imagen de la derecha es meningocele, que es un saco con líquido, pero no hay parte de médula. El mielomeningocele es lo mismo, pero se le agrega la médula espinal. Y la sintomatología va a ser distinta. Y después tenemos lo que se llama espina bífida oculta, que tal vez aparece desapercibida, uno no lo ve, lo tiene que buscar, y por ahí aparece como un pequeño agujerito en la parte baja de la columna, que muchas veces no tiene consecuencias, o uno lo toma como hallazgo en alguna radiografía de columna que se hace posteriormente, pero en general no se asocia a sintomatología. ¿Esto puede traer infecciones, consecuencias? Porque veíamos que es una parte del cuerpo. Es un saco que se puede llegar a romper porque no tiene piel, entonces se puede llegar a romper y obviamente que se puede llegar a infectar. Lo que se hace generalmente es un tratamiento quirúrgico, sobre todo en el más grave, que es el mielomeningocele, donde hay compromiso de médula y de nervios, se hace en las primeras 24 o 48 horas. Y el tema depende de la altura en la que esté ubicada, porque en general los síntomas se van a asociar si está, como estamos viendo ahí, muy arriba o muy por abajo. Nosotros sabemos que bien abajo, cerca de la cola, ya no hay médula. Entonces por ahí la cantidad de sintomatología... Son menos las consecuencias. Claro, es mucho menor, Pero básicamente un mielomeningocele lo que uno tiene que buscar, más allá de la cirugía y después con la evolución, es ver alteraciones a nivel motor y sensitivo. De sensibilidad, sobre todo en los miembros inferiores, a nivel del control de los esfínteres. ¿Por qué? Porque puede pasar que no se vacíe bien la vejiga y sea necesario hacer una compresión manual o tal vez un sondaje, que es colocar una sondita en la uretra para vaciar esa vejiga frecuentemente. Esto se hace con una técnica estéril, lo hacen los padres en la casa sin ningún problema, y esto evita las infecciones urinarias y toda la parte motora también. Hay gente que puede llegar a quedar con algún grado de déficit motor, que puede ser que con muletas, con andador, después Alejandro lo va a explicar mucho mejor que yo, o puede quedar en silla de ruedas, pero no depende cómo se haya producido, el tipo de lesión que sea. No es siempre sí o sí, sino que depende de cada paciente en particular. Bueno, en un ratito, como decía el doctor Díaz, el licenciado Reznikov nos va a estar hablando de cuáles son los tratamientos posibles y de acuerdo a cómo está ubicada y cómo se diagnostique esta enfermedad, el pronóstico que tienen las distintas personas. Obviamente la licenciada Joal también va a estar hablando de esto en un ratito, después de la pausa. Recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfono, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, ya venimos, no se vayan. El mosquito del dengue deposita sus huevos en cualquier recipiente con agua limpia estancada. La medida más efectiva para que no se reproduzca es la eliminación de sus criaderos dentro de las viviendas. Baldes y latas, vaciarlos y eliminarlos. Botellas vacías, taparlas, darles vuelta o desecharlas. Cubiertos y neumáticos, ponerlas bajo techo, taparlas, destruirlas. Tanques de agua, mantenerlos perfectamente tapados para que no entre el mosquito. Bebederos de animales, limpiarlos todos los días. Tachos y barriles, darlos vuelta boca abajo. Utilizar repelentes en forma reiterada, cuidando no inhalarlos, porque son tóxicos. Al mosquito, ni una gota de agua. Entre todos, podemos prevenir el dengue. Municipalidad de Rosario. ¿Sabías que
es una condición congénita de la espina dorsal, o sea, la columna vertebral, a la que a veces se denomina como hendidura o espina abierta. Ocurre cuando el tubo neural no se fusiona en algún punto a lo largo de la extensión. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar?